que a continuación vamos a llevar a cabo nuestro consultorio médico hoy con la especialidad de ginecología. Vamos a hablar acerca de la endometriosis. Toda la información necesaria y oportuna nos la va a brindar el médico especialista. Ya nos acompaña el doctor Juan Carlos Rojas, representante de Fertilita, Genética y Reproducción In Vitro. Bienvenido, doctor, al programa. Gusto estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos y empecemos por favor comentando ampliamente con términos bastante entendibles qué es la endometriosis, doctor, por favor. Bueno, la endometriosis es el crecimiento de la parte, cuando una mujer menstrua, el tejido normalmente se pierde hacia vagina y sale al exterior, ¿no? En este caso, en la endometriosis hay una menstruación que nosotros le llamamos retrógrada, porque en lugar de bajar hacia vagina, se va por las trompas, o sea, asciende y cae sobre el interior de la cavidad pélvica, se deposita sobre el intestino, sobre el ovario, en el fondo del saco de Douglas, que es la parte más declive de la cavidad, sobre vejiga, y eso va creciendo. Entonces, conjuntamente cuando la mujer menstrua y sangra por vagina, también sangra internamente, y ese sangrado genera dolor. Entonces, el síntoma clásico de la endometriosis, sobre todo cuando las mujeres son jóvenes y empieza a producirse la enfermedad o a hacerse esa siembra de esos implantes, es el dolor. Generalmente en un inicio dolor cuando la chica menstrua, pero después conforme la enfermedad va avanzando se va haciendo crónico ya, y puede dolerle en sus actividades diarias, cuando tiene actividad sexual. Entonces es un dolor ya, primero es cíclico, solamente cuando menstrua, pero después ya se hace fuera de sus ciclos menstruales y ya altera su calidad de vida. Muchas chicas a veces tienen que dejar de trabajar, dejar de ir a clases, porque el dolor es intenso, ¿no? No necesariamente deben haber iniciado una vida sexual, sino que tener ya sus periodos de menstruación, en este caso las señoritas, doctor. Claro, sí, no necesariamente. Puede haber chicas que nunca han tenido actividad sexual y tienen la enfermedad. Y la enfermedad se inicia desde que la mujer empieza a menstruar. Entonces empieza a menstruar y se empieza a realizar los implantes. Hay un defecto, se dice que, bueno, la teoría más aceptada es la que te mencioné, que hay una menstruación retrógrada ascendente, pero la otra teoría es que hay un déficit en el sistema de limpieza, ¿no? Normalmente muchas mujeres, de hecho se calcula que un 70-80% de las mujeres tienen menstruación retrógrada, pero no todas hacen la enfermedad, solamente un 10-20%. Entonces la pregunta es ¿por qué no todas hacen la enfermedad si muchas tienen menstruación retrógrada? Entonces, aparte de la menstruación retrógrada, tienen que tener una alteración en su sistema de defensa inmunológico, que se encargaría normalmente de limpiar todos esos implantes que caen sobre el ovario, el intestino, producto del desecho que asciende hacia las trompas y luego a la cavidad. Normalmente deberían ser limpias, o sea, existir una limpieza del sistema inmunológico, pero cuando hay un déficit de esas células que se encargan de digerir ese tejido endometrial, es cuando se produce la endometriosis. Entonces, tiene que haber dos problemas: menstruación retrógrada y una alteración en su sistema inmunológico, ¿no? Ok, ¿y a qué deberíamos nosotros estar atenta cuando presenciamos de que estamos padeciendo de endometriosis? ¿Únicamente cuando tengamos el dolor o también hay que notar la cantidad de menstruación que nosotros tenemos mes a mes, doctor? Sí. Lo primero que se tiene que saber, y eso es yo creo que es un tabú que se va transmitiendo, una información inadecuada de madre a hijas o de abuelitas a nietas, es que la menstruación siempre tiene que ser con dolor. Entonces, ningún proceso fisiológico es con dolor, ¿ya? O sea, la menstruación debe ser indolora, porque debe ser un flujo sanguíneo que debe caer, no tiene por qué doler. Entonces, si la mujer empieza a tener dolor, eso es el primer signo de alerta que nos debe llamar la atención y que debe la paciente acudir, o la niña debe ser llevada a un médico, porque hay que controlar. O sea, en un inicio, y ese es el otro problema, porque muchas veces la endometriosis se diagnostica muy tardíamente. Entonces, las chicas asumen que es por su menstruación y es algo normal. Muchas veces cuando van a la consulta me dicen, ¿y tiene dolor? Cuando les pregunto si tiene dolor cuando menstrua, me dice lo habitual, me dicen, ¿no? Ajá. Entonces, no debería haber, porque es un flujo, el flujo menstrual debe ser indolor. Es como si me preguntan, ¿el defecar tiene dolor? La defecación no tiene por qué causar dolor, ni el deglutir, ni el orinar. Okay. La menstruación es una función fisiológica y no debe tener dolor, sino que ya se ha generalizado eso de que el tener dolor es normal. Okay. Entonces, partiendo de eso, o sea, toda chica que tiene dolor menstrual ya es un signo de alarma y que debe ir al médico para que determine si tiene endometriosis. Entonces, el estudio inicial básico para detectar endometriosis, lamentablemente la endometriosis no da
signos iniciales. Uno tiene que tener la sospecha clínica, o sea, ir al médico y el médico tiene que sospechar que esa niña o esa chica tiene endometriosis. Porque la endometriosis da signos ecográficos cuando ya es una endometriosis avanzada. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene dolor menstrual y ese dolor es intenso, altera su calidad de vida, es muy probable, alta probabilidad que tenga endometriosis, y esa niña hay que darle tratamiento para que la endometriosis tenga un avance lento. ¿Y por qué digo que tenga un avance lento? Porque la endometriosis no se va a poder curar mientras la chica tenga sus ciclos menstruales. O sea, es una enfermedad que el médico la tiene que ir manejando durante toda su vida reproductiva mientras el ovario funcione. Cuando el ovario funciona, la enfermedad avanza. Mientras nosotros usemos, por ejemplo, terapia hormonal, que es lo que más usamos, hacemos que la mujer menstrue en poca cantidad. Si menstrua en poca cantidad, va a haber menos sangre que va a ir a la cavidad peritoneal, por lo tanto va a haber menos implantes. Entonces, el tratamiento inicial es bajar el flujo, la cantidad de flujo sanguíneo, o en algunos casos, si el dolor es muy intenso, es evitar que la chica menstrue. O sea, se puede evitar que la mujer menstrue. ¿Por qué? Porque cada vez que menstrua va a tener dolor. Entonces, una forma de evitar que ella tenga el dolor es evitar la menstruación o reducir el flujo sanguíneo menstrual lo más que se pueda, ¿no? Pero en este caso, doctor, ¿no hay una complicación a futuro cuando la paciente tiene ya un cuadro de endometriosis bastante severo? ¿Se procede de repente a alguna intervención quirúrgica? Claro, si es que la enfermedad progresa. La endometriosis tiene dos complicaciones a largo plazo. Una es el dolor pélvico crónico, que la va a acompañar durante toda su vida a la mujer. Y la segunda es la infertilidad. Por la endometriosis daña toda la pelvis, o sea, daña el músculo uterino, daña la trompa, daña el ovario, daña la relación que hay anatómica que debe haber entre la trompa y el ovario para que pueda ser capturado el óvulo. Genera un líquido inflamatorio que también daña el movimiento de los espermatozoides. Entonces es una afectación que si la mujer no se controla, pues puede llegar a un daño severo y tiene problemas reproductivos. En algunos casos se forman unos endometriomas, que son unos quistes hemorrágicos de chocolate, que puede generar un daño severo y que la paciente no pueda tener hijos. En algunos casos también hay adherencias, y eso sí, a veces es necesario intervenirlas quirúrgicamente para restituir lo más que se pueda la anatomía y la paciente pues puede embarazar, ¿no? Sí. Bueno, queda clara ya la recomendación después de haber escuchado al doctor, y es que nosotros no debemos de pensar que es común el cólico menstrual que podemos tener, así que las señoritas que a esta hora de la mañana nos están viendo, tranquilícense, vayan, visiten al médico ginecólogo para que esos cólicos menstruales que normalmente ustedes suelen tener puedan ser aliviados, y si tienen que dar el doctor con el diagnóstico de una endometriosis, se haga el tratamiento oportunamente y evitemos de repente mayores complicaciones a futuro. El diagnóstico es muy tardío. Generalmente hacer el diagnóstico tarda entre 7 a 8 días. Perdón, 7 a 8 años. Entonces tarda mucho en hacer el diagnóstico. Entonces las pacientes generalmente van a la consulta cuando ya tienen la enfermedad muy avanzada o tienen problemas reproductivos. Entonces ahí ya no hay mucho que hacer. Son solamente paliativos. Una alternativa que se tiene y actualmente es una oportunidad que no se tenía hace 15, 20 años, es la congelación de óvulos. Si yo tengo una paciente que tiene endometriosis o sospecho que tiene endometriosis y tiene un plan de vida a largo plazo, una alternativa para que pueda tener sus hijos es la congelación de óvulos, ¿no? Interesante, doctor. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el médico ginecólogo Juan Carlos Rojas. Con él estuvimos hablando acerca de la endometriosis. Gracias, doctora. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa comercial. No se mueva, no cambie de canal porque seguimos con más aquí en Como en Casa. Pausa y venimos con más.